Adelante. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión inaugural del seminario institucional La Plasticidad de la Violencia, coordinado por Vicente Moctezuma, mi colega y compañero, y quien esto comunica, Marcela Meneses. Bueno, les cuento brevemente en qué consiste o cuáles son los objetivos de este seminario. En principio, decirles que Vicente y yo somos de los investigadores de más reciente ingreso al Instituto de Investigaciones Sociales. Yo ingresé en 2016 y Vicente en 2019 como parte del subprograma de incorporación de jóvenes académicos de carrera CIJA, mejor conocido como CIJA, de la UNAM. Y bueno, ambos trabajamos, digamos, distintas expresiones, distintas manifestaciones de violencia en entornos urbano-populares, y es que así coincidimos en intereses comunes, y a partir del año pasado comenzamos a planear lo que sería ambos trabajamos. No sé por qué se escucha mi eco, pero... Bueno, ahí estamos. Y entonces, bueno, empezamos la planeación de lo que sería este seminario, titulado así La Plasticidad de la Violencia, porque lo que nosotros queremos mostrar son las distintas caras y las distintas fases que tiene la violencia más allá de su capacidad destructiva, o de esta lectura en donde la violencia irrumpe como si no se supiera de dónde viene y qué la produce. Y en realidad nosotros estamos planteando un acercamiento a la violencia desde otra cara, desde la cara productiva, reproductiva, esta cara que crea órdenes, esta que, digamos, va estructurando también distintos espacios de la vida cotidiana, ¿no? Y cómo es que los sujetos nos vamos acomodando y vamos, digamos, participando de su producción y reproducción, ¿no? Entonces decimos, la violencia también tiene una cara creativa que nos interesa abordar, y es por ello que invitamos para la conferencia inaugural, y estamos muy, muy contentos de que esté con nosotras, la doctora Natalia Mendoza Rockwell. Ella es, les voy a leer algunos datos curriculares, y más adelante les platicaremos qué es lo que hace ella en la investigación cotidiana, ¿no? Ella es... a ver, perdón, es asistente de profesor de antropología del Departamento de Sociología y Antropología del Fordham College and Lincoln Center. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México, la maestría en Filosofía de Filosofía en Antropología Sociocultural, y el doctorado también en Antropología Sociocultural. Ella trabaja principalmente etnografía, digamos, es su acercamiento principal a ciertos entornos y espacios de violencia, y en particular ha trabajado en el estado de Sonora, en el noroeste de Sonora. Tiene su principal libro, el que ha sobresalido y digamos que se ha vuelto una referencia clave para los estudios sobre violencia en México, es Conversaciones en el Desierto. Y bueno, ya Vicente Moctezuma, mi colega, les contará más sobre su trabajo, y bueno, ya le daremos la palabra. Adelante, Vicente. Gracias, Marcela, y gracias, Natalia, por estar aquí en esta presentación. Sí, como comentaban, Marcela, perdón, Natalia trabaja unos temas que pues son afines a la preocupación y los intereses que tenemos en el seminario. En particular, pues la forma en la cual la violencia no solo es pues una irrupción que fractura y destruye los órdenes sociales, sino que se conforma también
como participante activa, digamos, en la construcción cotidiana de distintos órdenes sociales, ¿no? En ese sentido, pues, estamos contentos de tener aquí a Natalia con esta ponencia que se llama Violencia Fundacional y Sicariato. Natalia Mendoza Rockwell ha trabajado ya desde hace 15 años en el noreste de Sonora haciendo trabajo etnográfico. Marcela ahorita nos comentó de este libro, digamos que sí se ha vuelto una referencia en los estudios sobre violencia con una aproximación etnográfica en México. Y Natalia, pues, en estos años ha analizado la historia local de la violencia para identificar procesos de fundación o producción de un orden local nuevo. Sin embargo, esta aproximación, si bien tiene las características de la etnografía que está centrada en lo local, digamos, en el sitio, en lo específico, es trascendida por Natalia, quien busca plantearse preguntas más amplias, preguntas que permitan enmarcar la violencia y la comprensión de la violencia, digamos, en aspectos más generales, ¿no? Y bueno, y que nos permitan entender además pues, la violencia que hemos vivido en las últimas décadas desde una narrativa histórica más amplia. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le dejo la palabra a Natalia para que nos platique. Muchísimas gracias, Natalia, por estar aquí. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Marcela, por la invitación, por la presentación y sobre todo por organizar este seminario y por plantear públicamente la pregunta de cómo nos reconciliamos ética y políticamente, socialmente, con el hecho de que la violencia no solamente destruye, sino también quizás en algunos lugares, bajo ciertas circunstancias, haya creado nuevos órdenes. Órdenes que pueden ser injustos o justos, que pueden ser más terribles que los anteriores. Eso es independiente del hecho, digamos, empírico, material, de que cosas han cambiado. Nuevas clases sociales se han formado, nuevas élites se han formado, nuevos linajes, nuevas identidades. Como resultado de este proceso, digamos, de los últimos 10 años de violencia y de lo que normalmente se reduce a criminalidad organizada. Entonces creo que es una pregunta fundamental con la que nos tenemos que enfrentar, digamos, como país, como académicos, pero también como país. ¿Qué vamos a hacer con estos 10 años de violencia? ¿Cómo entenderlos? ¿Qué son? ¿Qué sentido pueden tener? ¿Tiene sentido darle sentido? ¿De qué sirve pensar la violencia como un proceso de fundación o de creación o de producción de nuevos órdenes? Creo que es la pregunta, digamos, más general. Yo quisiera abordar esta pregunta desde dos escalas. Desde lo local, primero, ver cómo la violencia y qué ha pasado en los últimos 10 años de manera muy micro en la región en la que trabajo, que es en el noroeste de Sonora, en los municipios de Altar, Caborca, Ati, Loquitoa, Sari, en esa región, digamos, fronteriza del desierto de Sonora. ¿Qué ha pasado ahí? Que pueda, digamos, darnos algunas claves para pensar el aspecto productivo o creador detrás de la violencia. Y después quisiera ir a una escala, digamos, nacional, en el que es mucho más complejo insertar estos procesos locales en un relato medianamente inteligible, digamos, un relato en términos tradicionales, históricos. Entonces, creo que quisiera empezar por decir que me parece que hay dos interpretaciones
o dos lecturas recurrentes de la violencia en el país. Y no creo que todas las interpretaciones caigan dentro de estos dos modelos, pero creo que estos dos modelos han sido los imperantes en diferentes estratos de la población. Uno es, digamos, un modelo de racionalidad instrumental, que parte de un agente que sería un homo economicus, es decir, un sujeto, un individuo que está buscando maximizar beneficios y minimizar costos. Y que la violencia criminal, los enfrentamientos entre diferentes grupos rivales y los enfrentamientos, incluso la intervención del Estado, tienden a leerse dentro de esta racionalidad económica. Es decir, la violencia es un instrumento para producir beneficios económicos, que son, digamos, como el motivo primero y último detrás de la violencia, es la maximización de beneficios económicos. Y de hecho, o sea, digamos que las interpretaciones de este tipo abundan. Recientemente vimos el artículo de Alejandro Hupp al respecto, en el que decía que lo que había que hacer era subir el costo de la violencia para que arriba de cierto número de muertes tuviera un costo real, etc. Es decir, este tipo de análisis de costo-beneficio se siguen utilizando para pensar en maneras no solo de entender por qué se da la violencia, sino también en políticas públicas para cómo combatir la violencia, etc. Partiendo siempre del supuesto, repito, de un agente individual, homo economicus, que está guiado en su totalidad por la máxima de optimizar beneficios y ganancias. Creo que en el, digamos, el espectro opuesto, o cuando falla esta explicación, digamos, de una racionalidad económica detrás de la violencia, lo que hay es una idea del mal, y una idea de la locura, una idea de la patología. O sea, en la imagen del sicario se asocia, o sea, sobre todo desde la mirada lejana, sobre todo desde la mirada del centro, desde la ciudad, en los medios nacionales, la palabra sicario ha llegado a estar asociada con la de un enfermo mental, sanguinario, o como le he escuchado a las madres buscadoras decir, poseído, ¿no? La idea de que traen al diablo adentro, o drogado, intoxicado, etcétera, como esta idea de que la violencia es una fuerza, de alguna manera, patológica, que se apodera del individuo y que lo afecta moralmente, ¿no? La idea de los malos. Creo que están esos dos relatos de la violencia. Y no es por decir que no expliquen ciertas cosas, creo que sí explican ciertas cosas. Pero el problema es que lo que tienen en común estos dos relatos es que no pueden dar cuenta de un aspecto político en la violencia reciente. Por necesidad, o sea, digamos que niegan precisamente la posibilidad de que haya, si no una agenda política declarada en la violencia, sí consecuencias que pueden entenderse como una transformación social, política, colectiva, la formación de un régimen, la formación de un nuevo tipo de soberanía local, por ejemplo. Digamos, estas consecuencias sociales más amplias que rebasan la lógica económica, pero que también rebasan la patología individual, no caben en este relato. Y ese es precisamente el tipo de preguntas que quiero plantear. Son apuntes apenas sobre cómo podríamos salirnos de estas dos narrativas y por lo menos concebir la posibilidad de pensar en un aspecto fundacional más amplio relacionado con la violencia de los últimos 10 años. Es decir, que esta violencia pueda en algunos lugares haber constituido o llevado a cabo transformaciones que en otras circunstancias estaríamos dispuestos a ver como políticas o sociales. No me quiero comprometer demasiado con esta interpretación, es simplemente intentar ver a dónde nos lleva a ver las cosas desde esa manera, desde esa perspectiva. Entonces,
quisiera, como dije, voy a empezar desde lo micro, desde lo muy local, y de ahí llevarlo a una discusión más amplia sobre cómo pensar la historia nacional de los contemporáneos, ¿no? La historia mexicana contemporánea en relación a la violencia. Entonces, el lugar donde yo hago trabajo de campo tiene una característica más o menos particular. No sé si sea excepcional, pero creo que sí es importante aclararlo, que es que a diferencia de lo que ha sucedido en otros municipios y en otros estados de la República, esta región se ha conservado bajo el poderío de un mismo grupo por lo menos ya 10 años. O sea, ya hay, digamos, una como cierta estabilidad, una cierta consolidación, porque a lo largo de 10 años se ha mantenido en el poder un grupo de sicarios, una mafia que se concibe a sí misma como la sucesión de un linaje. Y esto es digamos, muy importante. Es decir, hubo unos años entre 2007, 2008, 2009, de un relativo caos, una serie de enfrentamientos entre diferentes grupos en la región, y a partir de 2010 es más o menos claro que se instaura un nuevo régimen. Ese régimen tiene como característica el hecho de que cobran cuotas sistemáticas a todos los migrantes que transitan por el municipio. Es decir, es un régimen que en su origen vive, no necesariamente del tráfico de drogas, aunque digamos, no es que no exista, no es que no esté, pero digamos que su particularidad es la exacción de cuotas a migrantes. Es el apoderarse del terreno y de controlar toda la circulación de personas y de mercancías por la región hacia la frontera. Es decir, es la explotación de la frontera. Lo que se explota es la frontera, se adueñan de la frontera. Lo que hasta ese momento había sido un recurso más o menos abierto en el que diferentes grupos, al que diferentes grupos podían acceder, diferentes grupos de narcotraficantes más o menos locales podían hacer uso de la frontera. A partir de 2010 tienes un grupo único que controla el acceso a la frontera y que cobra cuotas a todos los migrantes y a todos los otros narcotraficantes que deseen usar la frontera. Entonces, si tú vas a trabajar en estos municipios, le tienes que pagar tributo a este grupo. Hay un proceso digamos, de una cierta institucionalidad de esta mafia, una institucionalización. A lo que me refiero con eso es que la estructura parece sobrevivir la muerte de sus ocupantes. Es decir, que la estructura desarrolla, de hecho, se puede decir, maneras para lidiar con el hecho de que los ocupantes de los diferentes puestos están muriendo de maneras violentas rápidamente. De hecho, en estos 10 años ha habido 4 personas al mando de esa estructura y 3 de ellos murieron violentamente. Es decir, en un lapso de 10 años, de una manera muy acelerada, ya hay un sentido de linaje porque los ocupantes de los puestos están muriéndose rápidamente. Entonces, la estructura tiene que, digamos, desarrollar, si quieres hacer como una lectura funcionalista, dirías que se desarrollan como mecanismos para mantener, digamos, la estructura a pesar de la muerte rápida y constante de los ocupantes de los diferentes puestos. A eso me refiero con el proceso de institucionalización, que no depende, digamos, del poder carismático de un líder, y que al morirse el líder se acaba la estructura, sino que la estructura permanece. Ha ido cambiando y se ha ido consolidando y ha pasado por diferentes fases, pero hay un sentido de continuidad que es muy importante. Pero lo que me interesa más enfatizar no es solamente, digamos, ese proceso de institucionalización o digamos, de sobrevivencia de la estructura, sino el surgimiento de una ideología de la muerte y de una ideología del linaje. Es decir, hay una producción expresiva, sobre todo por medio de corridos, en el que se afirma y se reclama y se
y se recupera la noción de linaje. Es decir, aquellos que vinieron antes nos dejaron esto, nosotros estamos en su lugar, nosotros los recordamos. Y entonces en los corridos, por ejemplo, del líder actual, se hace mención y se toma el cuidado de hacer mención de aquellos que vinieron antes. Se habla de ellos y de sus muertes, se les manda, digamos, se les hace un cierto honor, se les manda saludos, se les recuerda. También es muy interesante notar que entre las relaciones entre los cuatro jefes que se han sucedido en esta estructura, entre ellos se establecieron relaciones de compadrazgo. Todos eran compadres del anterior. O sea, el fundador es el paletero, era compadre del cabe, el cabe era compadre del 15, el 15 era compadre y hermano del cazador, etc. O sea, hay una producción de un parentesco ritual, que es como la antropología le llama al compadrazgo, y es un tipo de parentesco también el compadrazgo que a diferencia, digamos, de la filiación o de la descendencia, se puede dar de manera muy rápida. Es decir, 10 años bastan para establecer una relación de parentesco entre personas que venían de regiones muy distintas. Los jefes originales no eran del pueblo. Pero desarrollaron muy rápidamente estas relaciones de parentesco, de compadrazgo, y el compadrazgo es una relación que constantemente también se honra y se sacraliza. Creo que esto no es exclusivo de como la cultura mafiosa de Sonora, sino de Sinaloa en general, y no sé si de otras regiones del país. Es decir, el compadrazgo tiene una nueva potencia como forma de parentesco. Y constantemente se refiere uno a los compadres y al compadrazgo. Nada más otro tema muy importante es que en esta ideología del linaje, que hay un elemento, o sea, esta ideología del linaje que hace, digamos, conmemora a los que vinieron antes y que dieron la vida o sea, que murieron y que ahora nosotros estamos en su lugar. Hay también una noción incipiente de sacrificio, que noto sobre todo en la noción de dar la vida por el jefe, dar la vida por alguien más, dar la vida por tu compadre, dar la vida o en el último de los corridos que no voy a poder poner por copyright, que aparentemente no es posible. Yo quería proyectarlos los corridos para que los escucharan ustedes, pero se menciona 300 hombres que darían, o 300 jóvenes, 300 plebes, 300 muchachos que darían la vida por el jefe, dar la vida, esta noción. De hecho iba a ser el título original de esta ponencia, iba a ser dar la vida, pero parecía que era sobre maternidad, entonces decidimos cambiarla. Pero en realidad es una especie de expresión sacrificial de la muerte. No es morir en vano, hay una diferencia entre morir y dar la vida. Y sobre esto también me parece muy importante decir que el término violencia es un término que se usa mucho desde el centro, digamos, desde la esfera nacional, pero que localmente no se habla de violencia, se habla de muerte. Y creo que es importante, digamos, como que cambiar el lente para pensar esa realidad local. Lo que importa ahí no es la violencia como una sustancia abstracta, ¿no? La violencia, sino es la muerte y específicamente la manera en que mueren las personas, la manera en que han muerto ciertas personas claves y la manera en que se han comportado en el momento de morir, ¿no? Digamos, es el privilegio de una muerte pública, a diferencia de una desaparición, es que precisamente uno puede ser recordado por la manera en que murió y por la valentía y el coraje desplegado frente a la muerte. Entonces, para recapitular un poquito aquí, les quiero por lo menos mostrarlas, si no puedo
poner el sonido de los corridos, sí quisiera mostrarles las letras para que vean ustedes de manera más directa a qué me refiero con esta noción de dar la vida. Entonces les voy a poner uno. Este es un corrido más viejo, es del 2012, me parece, alrededor 2000, tal vez 11, 12, y es de Ariel Camacho, que todos los que aquí trabajan en Sinaloa o en Sonora saben perfectamente de quién es. Se volvió muy famoso y también murió en un accidente a los 22 años. Este no es uno de sus corridos más famosos para nada, pero es uno en el que habla precisamente de los líderes de altar. Entonces, por eso lo escogí, de los fundadores digamos, de ese linaje de sicarios de altar. El corrido se llama Bien Guerrero y es un corrido dedicado al CABE. De apodo yo soy el CABE, por el gobierno buscado y también muy respetado porque me les he enfrentado, Ahí se puede uno ver digamos que esa parte del corrido podría caber en un corrido revolucionario. O sea, está hablando de un enfrentamiento frente al gobierno, pues. Digamos que no en este contexto, pero siempre me ha llamado la atención esa parte porque se presta para una lectura, digamos, casi política. La idea de por el gobierno buscado y también muy respetado porque me les he enfrentado. Pero la parte que me interesa enfatizar es esta. Saludos para mi compadre, con mi pecho doy la vida, con gusto la ofrezco entera. Félix Jáuregui se llama, en las buenas y en las malas, estaremos donde quiera, estaremos donde quiera. Félix Jáuregui, su compadre, fue también su sucesor en el puesto de, digamos, en el liderazgo de la estructura mafiosa de altar. Entonces, esto es cuando ambos estaban vivos. Ahora nadie está vivo. Todos estos ya murieron, tanto Ariel Camacho, el compositor del corrido, como el CABE, como Félix Jáuregui, todos están muertos ya. Estos, digamos, y no hace ¿qué? O sea, hace 8 años de esto, y ya es un corrido, digamos, de fantasmas. Pero la noción de con mi pecho doy la vida, con gusto la ofrezco entera. Este es un corrido posterior. Los Minis de Caborca son el grupo que se dedica básicamente a cantar los corridos de los sicarios de altar. Y este es un corrido dedicado al jefe actual, al cazador. Digamos que ya es un clásico, es uno de sus primeros corridos, patrocinado por él mismo, y se llama Así corre el agua. No lo voy a leer todo, pero lo que me importa resaltar es que, como decía, habla de su hermano muerto. O sea, en su corrido hay una mención, hay una noción de linaje. Habla, recuerdos del 15 los llevo en mi corazón, la velocidad se le miró, fue su pasión, fue mi hermano y me tendió su mano y me apoyó. De momentos tristes no me quiero ni acordar, pero mi hermanito en mi mente lo he de llevar. Ahora me he quedado aquí en el mando en su lugar y lo hice mi compadre, como al CABE, que por cierto ya no está. O sea, en el corrido se menciona a dos muertos previos de su linaje, ¿no? Se menciona al CABE y se menciona al 15, a su hermano. Y aquí hay una historia que estuve dudando si contarla o no contarla, y a la que le he estado dando muchas vueltas, porque me parece que no es irrelevante. Es ese tipo de historias que generalmente quedan fuera de los relatos de la muerte como enfrentamientos entre cárteles. Es otro tipo de muerte, es otro tipo de historia. Y por varios años ya llevo pensando que hay algo importante en esa muerte. El actual jefe de la plaza, digamos, del cazador, sucedió a su hermano, que fue el 15.
al que recuerda en el corrido. El 15 tenía una niña, una hija, una niña chica, de 6 años, parece, que al parecer estaban jugando afuera de la casa y pasó un señor que arregla lavadoras, un señor que traía piezas y fierros y cosas en un pick-up viejo y la atropelló a la niña accidentalmente. Y en esos tiempos el centro médico no abría, el centro médico o cerraba muy temprano porque era en 2014. Entonces, al parecer, lo que sucedió fue que el 15 recogió a la niña y se la llevó al centro de salud. Los doctores no le abrieron. Me parece que rafagueó, ametralló la entrada del centro de salud, pero se le murió la niña. Se le murió la niña ahí en la entrada del centro de salud y parece que no recibió atención médica. Cuando la recibió era ya demasiado tarde. Parece ser que la enterraron a la niña, y durante una semana parece ser que fue como una especie de, no sé, deambular y no sé, alcohol, drogas, desveladas, no sé cómo describirlo, pero que no volvió a detenerse, pues, ¿no? Que una especie como de duelo imposible o no elaborado, etc. La cuestión es que justamente la semana después de que enterraran a la niña, el 15 en el carro, y tenía un carro arreglado de carreras, un Camaro amarillo, y pues le gustaba la velocidad, le gustaban los arrancones, y al parecer en una vuelta, en una maniobra, algo sucedió que chocó, se volteó, explotó porque estaba arreglado con nitro y se hizo una pira en el pueblo, se hizo una explosión, se hizo una llama y ahí murió el 15 y lo enterraron a la semana de su hija. Y yo tengo la impresión de que ahí hay algo fundacional en esa muerte, que a diferencia de las otras muertes no podía ser entendida como no podía ser vengada, porque no vas a ir a matar al señor de las lavadoras. No podía ser entendida como dentro de esta lógica de enfrentamientos entre cárteles por el territorio, por las plazas. Era una muerte de una niña imposible de recuperar, imposible de procesar, y que precisamente eso, de alguna manera, es lo que se vuelve como un centro fundacional, simbólico, digamos, oculto, pero al mismo tiempo ahí, porque sale a veces la historia esta del 15 y de la niña. Creo que hay algo, digamos que ahí, si lo pudiera comparar con otras regiones y mitologías y fundaciones y sacrificios en el mundo, creo que de todas las muertes esa es peculiar porque no cabe dentro de ninguna explicación instrumental o económica de la violencia. No se sabe qué hacer con esa pérdida. Y a partir de ahí el actual jefe toma el control y emerge, digamos, el linaje con muchísima más fuerza, se empieza a consolidar, se expande y desarrolla lo que en antropología lingüística se llama iconicidad, ¿no? que hay, en el trabajo de Judith Irvine habla de la iconicidad de ciertos acentos y de ciertas palabras, es decir, que el grupo ya tiene una imagen que lo acompaña, y es una imagen que sobre todo se transmite por la música, es decir, que los corridos, por eso se los quería enseñar, o sea, inmediatamente remiten a ese grupo, ya le dan una consistencia que no tenía, una imagen, una identidad, una disposición a morir, a dar la vida, ¿no? Hay como todo un desarrollo, digamos, simbólico, identitario, icónico, ¿no? que desarrolla una especie de imagen. También se puede ver que hay como se puede pensar respecto al poder en general, ¿no? Hay un centro oscuro, hay un centro misterioso,
digamos, oculto, ¿no? O sea, por eso muchas veces creo que es más útil pensar en la antropología africana o africanista. Habla mucho sobre esta asociación entre el poder y la brujería, ¿no? Como que entre el poder y lo oculto, que en todo poder hay algo que permanece oculto, que es inimaginable y que de ahí emana el poder. Esto es absolutamente cierto para esta como soberanía local que se ha ido desarrollando alrededor de estos sicarios. Hay una serie de rumores respecto a qué es eso oculto, ¿no? Y se puede pensar que en algún momento la ilegalidad era lo oculto, las drogas eran lo oculto, el tabú eran las drogas, después el tabú era la violencia, la tortura, etc. Recientemente se ha propagado la idea de que uno de los negocios de este grupo es el tráfico de órganos, y el tráfico de órganos específicamente de migrantes. Y hay una serie de historias respecto a si esto es cierto, no es cierto, y hay rumores, y hay una especulación y elaboración, etc. Independientemente de si es cierto o no es cierto, cumple la función que cumple la brujería y lo oculto respecto al poder en otros contextos etnográficos, ¿no? O sea, hay esta idea de algo sobrehumano en este poder. Y el tráfico de órganos es eso, o sea, ¿qué clase de centro es ese en el que hay una actividad tan tabú como el tráfico de órganos? Entonces, eso, digamos que ese tipo de rumores van creando eso que Habermas llama la red cercana del poder, ¿no? Lo oculto, lo misterioso, que no puede ser, digamos, desmenuzado y expuesto, porque eso es el poder, ¿no? Y hay dentro de la soberanía algo de eso oculto. Y finalmente, otro proceso que he notado es que cada vez más digamos, el sicariato es concebido de una manera muy similar a las autodefensas. Ahorita en la región hay, o sea, casi uno podría pensar que son la misma cosa. O sea, el último de los corridos, por ejemplo, habla de defender el pueblo, habla de la misión de defender el pueblo. Lo que estamos haciendo es defender el pueblo. Y puesto que ahorita este grupo tiene una guerra, digamos, activa con dos grupos en cada una de sus fronteras, hacia el lado de Caborca y hacia el lado de Nogales, digamos, es un grupo que está en guerra en este momento. Esa guerra es concebida también, puede ser concebida como una defensa de las economías ilegales locales, como una defensa del control de este grupo, de este territorio, como impedir que no vengan grupos ajenos a apoderarse del terreno, etc. Entonces ahí la diferencia entre sicariato y autodefensas realmente se empieza a borrar. Creo que eso por el lado de lo etnográfico, de lo local. Tengo 5 minutos más si les parece bien. Y luego abrimos la discusión. Ok. Entonces creo que, digamos, todo este relato es para presentar la idea de que sí surgió un régimen, sí se creó un nuevo orden con una ideología propia y con un sentido de linaje, con una cierta iconicidad, con un centro inescrutable, e incluso con una cierta legitimidad en la forma de autodefensas, ¿no? En la idea de la defensa, de la protección de las fronteras locales. ¿Por qué es que sería posible que este proceso, digamos,
fundacional o productivo de la violencia, si se le puede llamar así, traspase las fronteras de lo regional, de lo local, y se expanda a una lógica, digamos, más amplia. O para decirlo quizás de otra manera, ¿por qué tengo la impresión, no sé si ustedes tengan la misma intuición, no sé, tengo la impresión de que no alcanzamos todavía a narrar de una manera histórica, es decir, a insertar estos últimos 10 años de violencia en un relato histórico más amplio, histórico, digamos, nacional. Es decir, ¿qué es esto que estamos viviendo? ¿Cómo se relaciona con los 100 años que vinieron antes? Pues? ¿Qué está pasando? ¿Qué capas tectónicas se están moviendo? Y qué actores están surgiendo y cuáles son las fuerzas detrás de esto. Y estoy convencida de que eso que llamamos criminalidad y violencia es de hecho es el hecho político más importante de la última década, diría yo. Y no lo logramos entender, concebir, describir. O sea, creo que políticamente en México lo que está pasando, eso es el sistema político mexicano. Eso es el Estado, eso es el Estado, digamos, empírico, histórico que tenemos. Eso, el hecho de que uno para llegar a un rancho tenga que pasar por un campamento de la Guardia Nacional y después por un retén de sicarios y que esos dos grupos estén coexistiendo y combatiéndose y coludidos, etc. Eso es, o sea, toda la violencia y todas las transformaciones que hemos visto en la extracción y en las economías ilegales son el dato político más importante de la última década. Eso, ahí es donde algo está en juego, algo está pasando, algo se está peleando, algo fundamental está pasando en eso, para que haya balaceras todos los días. Es decir, algo realmente está pasando y no alcanzamos a describirlo. No alcanzamos a entenderlo de ninguna otra manera más que en estas narrativas ya rebasadas, ¿no? de las luchas entre los cárteles, etcétera. ¿Qué es? O sea, ¿será que nos falta distancia histórica? ¿Será que con el tiempo podremos entender qué fue lo que pasó en estos años y que no podemos porque estamos inmersos en esta realidad? ¿O será que hay algo más? O sea, que parte precisamente del tipo de fenómenos políticos y económicos que estamos viviendo en este siglo. Una de sus características es precisamente que no alcanza a ser articulado discursivamente, que ya no hay una narración historicista, no hay un sujeto, digamos, colectivo, pueblo, nación, etcétera, que alcance que nos sirva para nombrar quién se está moviendo contra qué y por qué, ¿no? Y esa sería, digamos, una posibilidad que me parece importante pensar, ¿no? Que es un poco la tesis de Wendy Brown en su libro sobre el neoliberalismo, que es, ya no hay demos. Es decir, el sistema económico neoliberal realmente disuelve la posibilidad de un sujeto colectivo que es necesario para pensar un relato histórico, ¿no? Es decir, tal vez por eso no alcanzamos a articularlo, a relatarlo, etc. Y ahí también creo que es interesante pensar lo fundacional desde la perspectiva de Hannah Arendt, porque para ella lo fundacional o lo que ella llama natalidad, la capacidad de traer lo nuevo al mundo, es un atributo del lenguaje, no es un atributo, digamos, de la violencia en sí misma. Es el lenguaje el que lo logra, es la acción para Hannah Arendt es lenguaje, son actos discursivos. Y la diferencia entre una rebelión y una revolución es que la revolución se enfrenta al problema de la fundación, que es un problema lingüístico, discursivo, que es el problema de lo que ella describe muy bien en relación a la independencia de Estados Unidos. Es decir, cómo se da ese momento discursivo y cuál es la fuerza realizativa, digamos, del decir nosotros el pueblo, we the people. ¿No? Y de dónde sale esa fuerza discursiva que es capaz de fundar un orden.
de qué manera el relato histórico participa en la realidad que está describiendo o relatando. Esa sería una pregunta fundamental aquí en México. Es decir, esta falta de un relato que le atribuye alguna clase de sentido nacional a esto que ha estado pasando en estos años, esa falta de un relato es también, digamos, lo que imposibilita una salida a la violencia, lo que imposibilita una, digamos, pacificación. Es decir, ¿hay alguna relación entre ese momento en el que se consolida un relato, un acto discursivo, una versión de los hechos y la posibilidad de resolver el proceso histórico mismo, ¿no? O sea, hasta qué punto digamos, el acto discursivo fundacional participa de los hechos y puede producir paz, ¿no? Que sería como la apuesta de la justicia transicional en cierta medida. Es decir, que puede haber un proceso discursivo, un proceso de escucha, un proceso de diálogo, un proceso de habla que cree una versión de los hechos que permita finalmente, digamos, transitar a una nueva etapa. Es decir, no sé, o sea, supongo que una explicación puramente material te diría que no, que digamos que la violencia va a seguir y cumple otras lógicas y que no tiene nada que ver con esto, pero creo que por lo menos importa plantearse la pregunta de hasta qué punto esta falta de una narración coherente de los hechos es en parte lo que nos imposibilita a encontrar una salida. Es decir, o sea, hasta qué punto esa resolución simbólica o discursiva de la violencia también tiene un efecto, digamos, estabilizador o pacificador o no sé, o sea, que pueda contribuir a ese aspecto fundacional de la violencia, creando un nuevo orden discursivamente, ¿no? Esa relación entre el lenguaje y la violencia me parece fundamental. No tengo, por supuesto, respuestas para nada de esto, pero creo que es muy importante plantearnos la pregunta. Creo que hasta ahí. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalia. Nos dejas pensando muchas cosas, con muchas preguntas en realidad, más que respuestas. Y pues bueno, ya hay algunas participaciones en el canal de YouTube y ya también esperamos sus comentarios, sus preguntas que pueden enviar al correo que apunté en el chat de YouTube, pregunta-al-panel@sociales.unam.mx. Y bueno, aquí hay 2 comentarios sobre tu última reflexión. Dice, Creaciones y Diálogos de Juan, el libro de La Fosa de Agua de Lidiet Carrión Rivera resalta los feminicidios en el Río de los Remedios, cómo está coludida la policía y el crimen organizado. Juan Carlos Ayala dice, no hay narraciones nuevas porque la realidad nos ha rebasado en mucho. Y bueno, pensando, me voy a lanzar yo con mis reflexiones y preguntas que vienen, digamos, a bote pronto a partir de lo que tú acabas de mencionar. Y es que pareciera que queremos brincar a la resolución y a la pacificación de una dimensión que ni siquiera alcanzamos a conocer y comprender, ¿no? Entonces, o sea, tenemos el fenómeno de la violencia encima, que desde cierta perspectiva y desde esta lectura moral puede ser un gran problema a resolver, pero que en la vida cotidiana y en los espacios inmediatos de infinidad de regiones del país, quizás no sea
un problema, o se haya vuelto en realidad el orden al que hay que acomodarse y en el que hay que seguir viviendo la vida cotidiana, ¿no? Haciendo la vida cotidiana. Y entonces quizás la interpretación no sea de un problema a resolver, sino que así es la vida, pues, ¿no? En ciertos espacios, en ciertas regiones, bajo ciertas circunstancias, pues. Y bueno, en esto que tú hablas del linaje, pensaba yo que efectivamente, como han dicho otros estudiosos sobre violencia en distintos espacios y regiones, los sujetos no son unidimensionales, es decir, los sicarios no son sicarios todo el tiempo y eso no los define en su completud, sino que son hermanos, amigos, compadres, padres, ¿no? Tíos, parejas. Y en ese sentido, o sea, es como también se van creando esos órdenes y se van conformando esas historias en donde el problema no es aquel loco enfermo que viene como de afuera, que nadie conoce, nadie reconoce, sino que es parte de la familia, de la comunidad, y en realidad eso se va generando toda una estructura, una familia, una comunidad acomodada a este nuevo orden, a esta nueva lógica, que desde nuestra lectura puede ser violenta, y no es que no lo sea, sino que en realidad es así, en infinidad de regiones y espacios. Ahora bien, lo que queremos es nosotros como estudiosos del fenómeno, queremos conocer y comprender, ¿no? Tú lo has hecho de manera etnográfica. Yo te preguntaría, digamos, ¿cómo has hecho? ¿Cuáles han sido tus principales retos, además como mujer joven, para hacer una investigación etnográfica en un espacio así? ¿Y qué dirías? Digamos, conoces la Academia Mexicana y la Academia Estadounidense, ¿no? Norteamericana. ¿Qué podrías decir? Sí, ¿qué reflexiones nos harías en términos de cómo adentrarnos desde la Academia Mexicana a este tipo de investigaciones que nos permitan conocer en realidad el fenómeno a profundidad, antes de imputarle o de querer imponerle una resolución o una lectura ajena a algo que no alcanzamos a conocer y comprender? Entonces, son reflexiones, insisto, como a bote pronto, pero que nos van a permitir, digamos, abrir más preguntas y, bueno, para animar a quienes nos acompañan a que hagan sus propias preguntas y comentarios. A ver, pues estoy tratando de pensar una respuesta más o menos rápida. Pues uno de los consejos que se me ocurren a veces cuando he tenido conversaciones con estudiantes o con investigadores que están iniciando una investigación etnográfica, es que a veces es mucho más productivo como ir hacia, digamos, como no necesariamente, no arriesgarse, o sea, que no es necesario, digamos, seguir este mandato que a veces me parece se ha vuelto parte como de cierta cultura periodística también, ¿no? Como de presumir o sea, como del acceso, el riesgo, ir al meollo de las cosas, etcétera, ¿no? Y creo que eso en general no resulta ser lo más productivo etnográficamente, ¿no? Que muchas veces es cuando uno está investigando algo por los alrededores del tema, que llega como a las conclusiones y a las observaciones más valiosas en ese sentido, ¿no? Que no es necesario seguir así como este mandato como de arriesgarse y de meterse en lo más oscuro de lo oscuro, ¿no? No sé, por ejemplo, ahora recientemente que he estado trabajando un poco más temas de minería, por ejemplo, o incluso de explotación clandestina del oro, resulta que ahí se encuentran, o sea, me ha transformado mi entendimiento de la región, ¿no? Cuando antes, digamos que yo
tuve esa como tentación joven de irme al narco, ¿no? Era así como vamos a estudiar el narcotráfico, pero que en realidad hay muchos otros temas que te permiten, precisamente porque no es un fenómeno aislado, ni bien, digamos, con fronteras claramente definidas, sino porque es una cosa, es un hecho político mucho más amplio. Entonces, casi que por donde le entres, aunque no parezca, digamos, lo más sexy o sensacionalista desde el punto de vista periodístico, es muy productivo analíticamente. Esa sería una de mis respuestas. Gracias, Natalia. Mira, hay dos cosas. Por una parte, a mí me gustaría como también comentar algo, pero se han estado también llegando preguntas a través del chat de YouTube. Entonces te voy a leer algunas, bueno, entre preguntas y comentarios. Por ejemplo, Valeria Ramírez pregunta, ¿es posible que la figura del sicario pueda ser considerada como un héroe dentro de la comunidad? ¿Podemos considerar la narcocultura como consolida mediante la industria? Sandra Abigail, ¿cómo es posible vislumbrar un cambio cuando el problema es estructural? Una violencia que permeó ya en todas las esferas. Iván Trapaga, ¿una narrativa sin desigualdades sociales ni el dinero como sentido de vida? Pregunta. Carla Vargas, ¿se podría hablar de que la narcocultura ya podría ser un identificable nacional, puesto que es un fenómeno que atraviesa ya distintos sectores y espacios? Marco... Es que las estoy tratando de apuntar. Perdón. Antes de la narcocultura como nacional, ¿cuál era la...? Perdón. Digamos, una narrativa sin desigualdades sociales ni el dinero como sentido de vida. Si quieres, podemos dejarlo ahí y ahorita recuperamos otras. Yo te quería comentar también un poco en relación con esta narrativa, ¿no? Y esta idea de una narrativa nacional que nos permite entender esto. Y digamos, la relación con la violencia, me preguntaba pues, y justo, o sea, lo que tú nos muestras es cómo esta violencia está enmarcada, digamos, dentro de unos ámbitos pues que parecen bastante profundos de producción de sentido, ¿no? De pronto emergen ahí la idea de los ancestros, ¿no? De unos antepasados simbólicos, digamos, que construyen pues un sentido de arraigo, de pertenencia. Hay también estas dimensiones afectivas que consolidan estas unidades, ¿no? La misma producción de legitimidad a partir de esta producción de protección, ¿no? Entre comillas, digamos, como carácter ambiguo entre autodefensas y sicarios. Y en ese sentido, pues, o sea, creo que tú nos muestras que sí, tal vez no hay un relato nacional, pero el proceso está cruzado por unas narrativas, digamos, muy fuertes que sí se están produciendo, ¿no? Y se están produciendo desde estos actores que ejercen, digamos, esta violencia. Entonces, o sea, como que de alguna manera me preguntaba si, por una parte, ¿qué tan excepcional es este proceso frente, ¿no? O sea, frente a transformaciones, pues, que vistas desde el actor que no ejerce la agencia propiamente, ¿no? Que está viviendo una transformación, pero que no está involucrado en esta violencia fundacional. Sí, las narrativas de estos actores violentos pues han tenido alguna vez
esos sentidos, digamos, de narrativas, pues, ¿no? Si no han sido ruidos, si no han sido gritos, si no ha sido la locura, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que la dificultad es mucha, ¿no? Porque no, o sea, porque cómo se podría integrar o sea, dentro de un orden narrativo, un proceso que disrumpe la posibilidad de producción de ese orden narrativo, de alguna manera con la generación de otro orden, ¿no? Y si no, habría que tomar más en serio la producción de sentido y la producción narrativa de los corridos, pues, de estos actores, ¿no? Entonces... Sí. Ay, Dios mío. A ver, pues tengo las 3 que alcancé a apuntar de las primeras. La primera era una pregunta sobre si se puede decir que localmente los sicarios son considerados héroes. Yo creo que sigue siendo muy ambigua esta figura, que no, o sea, no creo que se pueda reducir a una, digamos, admiración absoluta o completa o sin ambigüedades. También creo que en este proceso algo que, que no alcancé a mencionar es que en este proceso, digamos, de estos 10 años de constitución de un linaje, también ha ido cambiando el término. Y el término, digamos, para designar al jefe ya no es sicario. O sea, los sicarios son sus subordinados. Entonces ya hay otros términos como señor o viejón o apá o el cazador o el noveno. Es decir, esos términos ya son tienen más dignidad que el término sicario que se asocia con un mando, digamos, con un elemento, con la tropa, pues. Entonces, como que no sé, formando una jerarquía dentro de estos grupos en los que, digamos, el atributo de héroe no está igualmente distribuido. Y tampoco creo que exista sin ambigüedades, como nunca existió tampoco sin ambigüedades para los narcos, digamos, cuando los narcos eran narcos y no sicarios. Es decir, siempre ha habido una ambigüedad moral en la mayor parte de la gente respecto a estos personajes, aunque sí es posible también observar una cierta fascinación y, digamos, la música se escucha y son, digamos, populares, etcétera. Pero no creo que sea sin ambigüedades o pasivamente, pues. Hay un debate local muy importante respecto a sus cualidades morales y sociales. Respecto a si la narcocultura se ha vuelto una cultura nacional, pues ahí tendría también que tendríamos que como que analizar con mucho detalle qué es la narcocultura y no sé si se puede decir, porque justamente es lo que tiene que ver con lo que estaba diciendo Vicente ahorita, ¿no? Que uno de los elementos centrales de la narcocultura, tal y como se conoce, por lo menos en el noroeste, es el regionalismo. Entonces, por definición, no es traspasable a la esfera nacional. Es decir, es Sinaloa, es Sonora, es el pueblo. O sea, hay una exaltación del sentimiento regional en mucha de esa narcocultura que no se puede traspasar fácilmente a una esfera nacional. Una narrativa sin desigualdades, no sé exactamente a qué se refiere esa pregunta, pero sí me recuerda algo muy importante sobre lo que no elaboré mucho, que es que en estos 10 años lo que sucedió también es hubo una transformación social importante y los que están en el poder ahorita, digamos, son de un origen económico. Digamos que una manera de decirlo es que el actual jefe empezó como chofer de camionetas de migrantes. No son de una élite terrateniente ni industrial, que en Sonora esa élite se remonta al siglo XIX, es decir, hay todavía una aristocracia del siglo XIX que se ha mantenido
digamos, que han mantenido el control de recursos económicos cruciales, y desde esa perspectiva se puede ver el surgimiento de la mafia también como una forma de movilidad social clarísima. Es decir, sí hubo una movilidad social, se formó una nueva élite con personas que no hubieran soñado con tener lo que tienen en este momento, pues. O sea, eso es un dato fundamental. ¿Qué otros muchos ejemplos tenemos de una movilidad social de ese tipo? Sí pasó. Digamos, con el costo que ha tenido, y nos guste o no nos guste, pero los que están en el poder, digamos, por lo menos regionalmente, son una nueva élite que había sido previamente, digamos, desposeída, o que no tenía ni tierra ni medios específicos de producción propios, digamos. Entonces, es curioso, esta legitimidad no se habla, no se habla explícitamente de ese aspecto, digamos, social, o de transformación social del narcotráfico, aunque, bueno, y del sicariato en general, aunque muchos de los corridos, sobre todo los más viejos, son corridos sobre movilidad social, son corridos que lo que hacen es repetir la historia de empezamos en el campo comiendo tortillas y frijoles y aquí estamos. O sea, entonces esa, digamos, que no aparece de una manera claramente política o politizada, pero sí está el tema de la desigualdad, definitivamente no está ausente en esta nueva ideología de la muerte y del sicariato. La pregunta, sí, o sea, que si entiendo bien lo que me estás diciendo, Vicente, creo que es muy importante, que es ¿qué sentido tiene realmente pensar o realmente a estas alturas del partido, digamos, vamos a recuperar digamos, como la idea de una narrativa nacional que englobe todos estos procesos, cuando lo que hemos estado haciendo precisamente es desmitificar ese historicismo, digamos, y de esas narrativas nacionales que buscan englobar todos estos procesos regionales, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene en realidad, no? Tal vez, y lo pienso así también a mí, o sea, como que planteo esa pregunta, pero en el fondo también digo, a lo mejor es que precisamente por buenas razones ya no existe esa, ¿no? Y no sé, o sea, bueno, ahí también tenemos todo el debate sobre la versión histórica de la 4T, y digamos que es como una última intento de hacer una narrativa nacional que, digamos, independientemente de la opinión que yo tenga sobre la 4T como un movimiento popular, creo que esa versión de la historia no es particularmente potente, ¿no? O sea, es más bien pobre, creo, esta versión así como creo que no ha adquirido suficiente tracción, por decirlo así. Esa es mi opinión. Pero tal vez es porque ningún relato histórico, digamos, al estilo siglo XIX, XX, lo vaya a tener, y que a lo mejor está bien que no lo haya, un relato así, ¿no? Que justamente tal vez se trate de recuperar estos sentidos más locales, más regionales, y olvidarse de las grandes narrativas que bastante daño han hecho ya, ¿no? Entonces, eso también tiene sentido. No sé, estoy digamos, simplemente planteando el tema. No tengo una postura definida al respecto, pero creo que das en el clavo. Sí, veo que hay 18 comentarios en el chat, pero sí. No tengo cómo. Creo que hay una pregunta y comentario de un participante que sigue un poco con esta línea, por eso lo voy a poner. Es de Josué Calvalceta y dice: un acontecimiento es justo lo que irrumpe y desborda un marco simbólico ya dado y lo reconfigura, sobrepasa la cadena de causalidad y excede las mismas causas que parecían producirlo. El intentar pensar el sicariato y estos ejercicios y prácticas articuladas de violencia en una lógica meramente historicista le amputa su carácter acontecimental y le impone interpretaciones desde marcos ya dados que pueden ser insuficientes. ¿Cómo
cómo pensar fenómenos como el sicariato desde la lógica del acontecimiento, de la ruptura de los marcos simbólicos, en lugar de un historicismo mecanicista que pretendería colocarlo dentro de un continuo siempre encadenado. No, totalmente de acuerdo, sí. O sea, esa es precisamente la pregunta. Sí, que nos hace, digamos que de ahí se derivaría toda una discusión muy interesante sobre en qué consiste lo fundacional. Y si un acontecimiento, digamos, siguiendo esa literatura sobre el evento, ¿no? Que es como que el evento o el acontecimiento produce sus propias condiciones de existencia, digamos. Entonces es por definición fundacional, ¿no? El acontecimiento. No sé, no sé si podría ver esta historia desde el punto de vista del acontecimiento. Esta historia, por lo menos la que conozco yo localmente. Pero le agradezco mucho el comentario porque definitivamente me deja pensando. Hay un comentario sobre la historia que narraste de la muerte de la niña del 15. Y pide Gisela 888. ¿Podrías elaborar más sobre el momento fundacional que identificas con la muerte del 15 y su hija? ¿Será porque involucra un elemento de azar ajeno a la causalidad moral cotidiana en ese espacio? ¿En dónde identificas tú el elemento fundacional en esta historia que nos contaste? Ay, Dios mío, creo que no estaba preparada para tan buenas preguntas. Creo que hay dos cosas respecto a lo de la muerte de la niña. Una es que, como dices, no cabe dentro de... Es decir, esta es la hija de alguien que se dedica al negocio de la muerte, ¿no? Y que está acostumbrado a lidiar con la muerte desde una perspectiva, digamos, económica entendida ampliamente, ¿no? De venganzas y de intercambios y de uno tuyo, uno mío, rivalidades, etcétera, que es, digamos, una lógica económica en el sentido, digamos, amplio de batalla. Esta muerte no podía ser inscrita en esos formas de intercambio, no podía ser vengada, no podía ser, digamos, sí, no podía ser entendida, digamos, en esas lógicas, digamos, como entre sacrificiales y de venganza o de intercambio o de una, digamos, economía instrumental de la muerte pagada, pues. Entonces, eso la deja como que ya de inmediato fuera de esa manera de interpretarla, ¿no? Luego es una niña. También creo que el hecho de que digamos que no quepa en un relato machista o masculino de rivalidades entre hombres, también, digamos, la hace singular. Y también creo que hay no sé, esa parte me falta mucho pensarla y elaborarla, es simplemente una intuición. Pero Derrida en el libro del dar la, no sé cómo se traduce el título en español, pero dar la muerte, habla de ciertas situaciones en que una muerte es tan absoluta en el sentido de que no hay nada detrás, no hay fantasma, no hay venganza, no hay ninguna otra manera como de mitigar lo absoluto de la nada, de la muerte, ¿no? Que no queda nada, no queda fantasma, no queda venganza, no queda herencia, no queda nada. Que es una muerte tan absoluta
que tiende a ser tapada y consumida o contenida por una muerte asequible, digamos. Ese es un argumento que elabora primero Derrida y que luego James Siegel, un antropólogo que trabaja sobre brujería en Yakarta, en Indonesia, retoma, ¿no? La idea de que hay muertes que se comen otras muertes, hay muertes tan incontenibles, tan absolutas, que tiene que montársele otra muerte encima para poderla pensar o, no sé, estoy hablando desde lo más hondo de mi ignorancia, ¿no? Simplemente estoy así como especulando. Creo que hay algo importante ahí. Creo que el hecho de que sea también una muerte de un hijo, ¿no? Que es contra el orden, digamos, natural de las cosas. Y que digamos que esas muertes absolutas y irrecuperables son las, digamos, quedan ocultas detrás de otras, pero en realidad la potencia está ahí, pues digamos, la potencia simbólica está en esa, ¿no? Que está oculta por otra, que está, y de hecho hay un tatuaje, al parecer, en el que está el 15 con la niña atrás o adelante, o están así como empalmados. Y pues que hay algo pasa ahí, digamos, en un nivel simbólico en el que esa muerte no puede ser irrelevante, me parece. Entonces, al mismo tiempo está fuera del relato, pero de ahí emana algo. Creo que esto, o sea, me da pena estar hablando así, pero es la única forma que tengo de explicarlo. Y en torno a esa muerte es que se han ido, se ha consolidado también este grupo, pues, como, digamos, como sobre un mito de origen, digamos, que no es nombrado, pero que ahí está. Así lo veo yo, o sea, que a partir de ahí, porque sí, o sea, sí coincide también con que a partir de ahí se convierte en otra cosa. Una cosa que pasa a partir de ese momento, es decir, con la muerte de 15, al poco muere el Cabe lo matan en Guadalajara, y se queda, el hermano del 15 se queda ya, digamos, es un poder local que ya no tiene un jefe directo encima de él, pues, sino que sí se supone tiene conexiones con, bueno, no se supone, es decir, su poder sigue derivando o sigue estando conectado con el cártel de Sinaloa, con los Chapitos en particular, pero digamos que como que se arraigó localmente. Es decir, a diferencia de los primeros dos jefes que no eran de ahí del pueblo, estos sí son de ahí, son gente de ahí, son familias de ahí, son conocidos, y eso es algo que importa mucho localmente. Es decir, algo como que se consolidó, se expandió, y digamos también es una expansión militar, o sea, es un control, es una conquista constante de nuevos territorios, y en este momento se han convertido en una potencia importante en el estado de Sonora. Sí, leemos dos preguntas más y terminamos, ¿les parece? Ok. A propósito de esto que mencionas, pregunta Marco Antonio Bonilla, ¿qué lugar tiene la memoria en estas formas de producción de la violencia y en tal caso de la muerte? Me pregunto si es posible construir una memoria cuando las muertes son tan seguidas unas de otras, tanto que generan una suerte de linaje. Pues creo que justamente la respuesta es esa que está implícita en la pregunta, que es que justamente por la velocidad de los acontecimientos digamos como que se memorizan muy rápido, se memorizan, o sea, se conmemoran, o se convierten en memoria, digamos, muy rápidamente, y los corridos son fundamentales en eso, digamos, como son, no se debe de minimizar su importancia sociológica, sobre todo de este tipo de corridos que sí son mandados a hacer localmente, pues no son, o sea, no vienen como de estudios internacionales en Estados Unidos o nacionales, son corridos producidos localmente a la par de los acontecimientos, y justamente cumplen esa función. También creo que digamos, obviamente está en parte de las conversaciones
locales giran en torno a pensar y conmemorar este tipo de acontecimientos y acordarse de, y una cosa fundamental en eso es acordarse de cómo murió alguien. Por eso creo que es tan radical la transformación de la desaparición forzada, porque justamente impide ese género de habla que es describir y hablar sobre la muerte de alguien, cómo murió, ¿no? Cuando, es decir, es un género muy conocido, es hablar de cómo murió fulano y decir y como discutir las circunstancias de la muerte y especular sobre las causas y quién fue y quién lo mandó a matar y por qué y qué hizo y se lo merecía o no se lo merecía, se robó algo, no se robó algo, se metió con no sé quién, con fulano, etcétera. Toda esa especulación retrospectiva o retroactiva de la muerte es una forma de memoria. En la desaparición eso pues no existe de esa forma, ¿no? Ahí sí creo que hay un cambio importante con relación a la memoria, que no se da ese duelo de la misma manera, pues. Uh-huh. ¿Y cuál era la otra? Bueno, es que hay varias, pero un poco me quedé pensando todavía en relación con la cuestión del relato o la narrativa. Digamos, o sea, me parece que hay sí, o sea, que el planteamiento también lo hemos entendido los que te escuchamos, ¿no? De formas distintas. Y ahorita me estaba preguntando, o sea, si en términos concretos ha habido como relatos en torno a la violencia, no desde el punto de vista del acontecimiento que implicaría los sujetos, digamos, que están comprometidos con el acontecimiento, ¿no? O sea, que performan el acontecimiento, digamos, desde su reconocimiento de que el acontecimiento es y no es otra cosa, ¿no? Sino pensando en estas narrativas nacionales, o sea, con este carácter, pues, más amplio, que sí hubo en efecto pues una narrativa que, digamos, no sé qué tan dominante en términos de consenso haya sido, pero sí creo que podríamos coincidir varios en que pues Calderón trató y proyectó una narrativa dominante sobre esta violencia, ¿no? Que cindía a la sociedad en dos sectores, ¿no? Los buenos y los malos, ¿no? Que además escindía al Estado del crimen, ¿no? Entonces, o sea, digamos, ahí habría como un gran relato histórico sobre esta violencia que existió. Yo no sé hasta qué punto el acontecimiento de Iguala, de Ayotzinapa, fracturó esta narrativa en el sentido de que rompió la representación de un Estado impoluto, digamos, justo, ¿no? Que actuaba en pulcritud y evidenció pues estas fronteras mucho más porosas y intrincadas y que en estos días recientes además se ha constatado con mayor claridad, pues sí, de una ambigüedad en los actores que están ahí involucrados, ¿no? ¿Saben lo que comentabas sobre la 4T? Y ahí creo que también hubo la producción de un relato de la violencia que tenía que ver con volverla a enmarcar dentro de ciertos procesos de desigualdad estructural, ¿no? Entonces, o sea, como ahora me pregunto si, o sea, ¿qué onda con estas narrativas? Pues, ¿tú en qué estás pensando? Si tienen que ver con lo que estás pensando de alguna manera o no. O un poco, o sea, tratar de entender más esta inquietud, y esta inquisición sobre la necesidad, digamos, de una narrativa histórica que nos permita, nacional, que nos permita comprender la violencia actual, ¿no?
Dios, me la pones muy difícil. Bueno, o sea, creo que, o sea, si yo tengo ya, digamos, como una versión pensada de cómo sería eso, no, y creo que justamente hasta ahora lo único que he hecho es como plantear la pregunta de si serviría, es decir, de si tiene sentido planteárselo como problema o como una necesidad política, digamos, esa parte discursiva de la fundación, digamos, de acuerdo siguiendo la lógica de Arendt, ¿no? De que la violencia por sí misma no es fundacional, de que solamente se vuelve fundacional en el momento en el que es acompañada de un acto discursivo potente, digamos, performativo, pero que realmente, digamos, felizmente performativo en los términos de Austin, es decir, no fallido, sino que se lleve a cabo. Digamos, dentro de la antropología también se puede pensar desde el punto de vista de lo ritual, que lo ritual es lo que tiene esa función, ¿no? en diferentes contextos. Es decir, justamente el ritual es el que lleva a cabo esa fundación. Entonces, realmente a mí lo que me interesa es pensar el problema de por qué digamos, no cuál sería el contenido de esa narrativa, sino por qué no cuaja, o si, digamos, si hay algo en esta nueva realidad que lo haga, que digamos, que debilite la posibilidad de un acto discursivo o de un ritual potente que convierta a la violencia en fundacional. Es decir, ese es, digamos, como que el tema que me interesa, o que, digamos, el que trato de abrir. Respecto a cuál sería el contenido específico de esa, definitivamente creo que uno en el que los actores son gobierno versus criminales es de entrada fallido. O sea, es de entrada ya perdió el ojo, el centro de qué es lo que está pasando, pues, ¿no? Es ahí, creo que sí es cierto que Ayotzinapa, o la masacre de Iguala, para ser más exactos, fue ese momento en el que nos dimos cuenta que no hay una distinción nítida entre gobierno y sociedad o crimen. Creo que eso sería cierto desde el punto de vista nacional, pero definitivamente no desde el punto de vista local. O sea, esa distinción nunca ha existido localmente, nunca. O por lo menos no de esa misma manera, pues. O sea, más bien la pregunta es de qué manera interviene el gobierno, con quién, a quién está apoyando, cómo se da ese vínculo, qué está haciendo la Guardia Nacional, qué está haciendo el Ejército, qué está haciendo la Policía Estatal, qué está haciendo los ministeriales, etcétera. Son grupos específicos que juegan en un tablero y una narración o una explicación que ponga a esos grupos como antagónicos simplemente es insuficiente porque no da cuenta de medianamente un 10% de lo que está pasando. Pues. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, tampoco una que digamos, vea a digamos, la expansión de las economías ilegales como independiente de la expansión de la extracción en general, ¿no? O sea, eso también es otra cosa que me parece importante, que estos movimientos siguen una lógica económica que no les es exclusiva, es decir, que están dentro de un contexto de extracción masiva y sin frenos, y digamos que no solamente no son otra cosa, sino que están coludidos, o sea, es decir, para que la minería funcione necesita protección, pues. Entonces, estos son fenómenos que están pasando al mismo tiempo, pues no los podemos disociar como si fueran dos cosas distintas. Ese relato tiene necesariamente que pensar la relación entre una cosa y otra, ¿no? Entre el funcionamiento de las economías supuestamente legales, sus formas de explotación y de extracción, y toda esta cosa que hemos empujado hacia lo invisible y hacia lo ilegal, pero que es digamos,
un sector sumamente amplio de la población y de la economía. Entonces, digamos que para empezar tendríamos que deshacernos de esas dos fronteras, la frontera entre lo legal y lo ilegal como formas de explotación y la frontera entre el gobierno y la sociedad y el crimen, ¿no? Eso creo que sería, digamos, si tuviera que apuntar en qué dirección iría esa explicación. Y creo, sí, definitivamente creo que regresar al tema de las razones estructurales de la violencia, pues es importante y creo que debemos de tomárnoslo en serio, quizás más en serio que el presidente. Pues justo con esto cumplimos con el objetivo, como decíamos al principio, el objetivo de este seminario, llamado La plasticidad de la violencia, que es mostrar las distintas caras, las distintas posibilidades de las relaciones que se tejen, que se construyen con base en lo que en general, en términos abstractos, nombramos como violencia, y que tú nos estás justamente llevando a pensar, a reflexionar como en términos locales. Esta puede no ser vista de esa forma o puede ser digamos, asimilada y dotada de sentido, como una manera también de vivir y de sobrevivir en ciertos espacios, en ciertos entornos y bajo ciertas lógicas, ¿no? Esto que mencionas tú, en lo local no está, digamos, se tiene que saber quién es quién para moverse, para saber cómo moverse y para poder sobrevivir en el entorno propio, ¿no? A quién están respondiendo cada uno de los grupos, con qué partidos políticos pueden tener ciertas relaciones, cuando hay rupturas políticas, económicas, ¿no? Que, digamos, van hasta creando nuevas geografías, ¿no? Nuevos espacios, nuevas formas de transitar por los espacios, de relacionarse. Entonces, esta lectura, digamos, desde quizás nacional, más lejana, más distante y más general, nos lleva justamente a perder de vista que en términos locales, digamos, es mucho más complejo y que finalmente estamos todos involucrados de una u otra forma en darle continuidad y en reproducir estos órdenes que se han creado bajo lo que nosotros llamamos en términos generales violencia. Te leía en el Twitter antier, me parece, y ahora lo volviste a mencionar, porque hablamos de violencia y no de muertes, ¿no? Y puede ser que justo en tu investigación, por ser local, lo que esté más presente sea la muerte, pero puede ser que en otros entornos, en otros espacios, sea la desaparición, sea, digamos, otras formas de violencia, ¿no? En el caso de las ciudades, violencia de índole sexual, que no necesariamente llevan a la muerte, a la desaparición física de una persona, pero que son una muestra extrema también de violencia y de ejercicio de poder de unos sobre otros, ¿no? Sí, y el concepto de violencia un poco aplana todas esas diferencias que, digamos, individualmente y localmente son fundamentales, obviamente. Así es, así es. Entonces, digamos, cómo conciliar estas investigaciones en términos locales, empíricas, mucho más, sí, localizadas, ¿no? Espacial, geográficamente y con sujetos concretos, a darle un conocimiento más general en términos que puede ser no nacionales, pero que también son necesarios, ¿no? En términos, digamos, históricos, epocales y espaciales, pues que también no podemos desecharlo así tan a la ligera. Entonces, nos ayudas justamente a abrir perfecto nuestro seminario con estos objetivos. Te agradecemos mucho tu presencia y todo lo que nos permite. Es como el chivo expiatorio. La novatea. Muchas gracias. Sí, definitivamente me quedé con más ganas de seguir la conversación y voy a seguir atendiendo el seminario. Espero. Muchas gracias. Igual decirles que Natalia
encabeza el Seminario de Etnografías de la Violencia, en el que también participamos Vicente y yo, y que justo está compuesto por decenas de investigadores, pues que precisamente trabajamos en lo local, y que al momento de leernos, de escucharnos y de comentarnos, nos damos cuenta de similitudes, pero también de un montón de diferencias, ¿no? Que a veces nos llevan a sentir cierta, ¿cómo decir? Como frustración, porque se nos piden respuestas cuando lo que abundan son preguntas, o sea, de uno mismo que está metido ahí en el campo, lo que más salta y lo que nos atrevemos más a producir, a generar, son preguntas y cuestionamientos que me parecen necesarios, por supuesto, porque nos llevan a pensar, pero que desde afuera pueden ser vistos como, ¿y cuál es la explicación? ¿No? ¿Cuál es la respuesta? Explícame esto lógicamente, y cuando es mucho más complejo de lo que se cree. Entonces, pues decirles a quienes nos acompañan que es todo un reto también para nosotros que trabajamos estos temas, y pues lo que hace Natalia desde hace 15 años de hacer trabajo etnográfico en el desierto de Sonora, que además no es cosa menor, no es cosa fácil, con 50 y tantos grados centígrados, además de calor, pues es de admirarse, es bastante admirable tu trabajo, y bueno, invitarlos a que sigan leyendo los trabajos de Natalia y a que nos acompañen en este seminario, cuya segunda sesión será el 10 de diciembre, Vicente. El 1 de diciembre, martes 1 de diciembre a las 5 de la tarde igual. Y tendremos a Camilo Vicente Ovalle. Así es. Y bueno, el año próximo, con mejores condiciones, ya los estaremos informando de cuáles serán los siguientes eventos de este seminario. Y pues muchas gracias, Natalia, Vicente. Gracias. Gracias, y gracias a todos los que nos acompañaron en el YouTube. Exacto. Sí, muchísimas gracias, un montón de Natalia. preguntas, pero bueno, ni modo. Gracias. Hasta la próxima. Luego. Bye.